Aprovechando que estamos aquí, quiero pedirles que cuando vean la transmisión de la enseñanza, de la alabanza, la compartan en su Facebook, en el internet, compartan. ¿Por qué? Porque a través de compartir o dar un me gusta, nosotros estamos difundiendo la palabra de Dios a otros que no conocen a Dios. Entonces, nosotros que ya lo conocemos, no nos cuesta nada más que poner un clic y compartirlo. Porque hay una instrucción clara en la palabra de Dios que dice: id y predicar el evangelio a toda criatura. Y ahorita lo tenemos de una manera muy simple para difundir la palabra de Dios. A través de una transmisión, mucha gente en el otro lado del mundo puede estar escuchando. Lo que a veces nosotros que estamos en este lugar, muchas veces no podemos valorar. Vemos nosotros la necesidad que hay de poner muchas casas de oración. ¿Y sabe una cosa? Ahora que estuvimos en el Congreso de Pastores en enero, ya no cabíamos de tantas congregaciones que se han abierto, pero ¿sabe una cosa? Faltan más. Eventos de matrimonios, faltan más. Ahorita hay 4 eventos de matrimonios que se hacen en el año nomás. Se hace en febrero, en mayo en Puerto Vallarta, en agosto se hace en Cancún y en octubre se hace en San Antonio, Texas. Esos son los que hay ahorita formalmente. Pero ¿sabe cuántos se necesitan? Muchos más. Muchos más se necesitan. Porque los matrimonios se están destruyendo, hermanos. Congresos de jóvenes tenemos 2. Al que vamos a ir, primero Dios, en abril. Y en julio se hace en Houston, Texas. Son nomás 2 los que hay. Y las casas de oración están en más de 7 países. ¿Sí me doy a entender? Entonces, usted tiene una aquí en Tepic. Y hay una en la Patagonia, en Argentina. Y hay una en España. Y hay una en muchos lados. Pero usted tiene una donde usted vive. ¿Y sabe una cosa? Dígame cuánto tiempo hizo para venir aquí. ¿1 hora? Aún si hiciéramos 1 hora, yo iría. ¿Sí me entiende? Entonces debemos de valorar lo que Dios nos ha dado al estar aquí, a tener este tiempo, ¿sí? Y que podemos venir presencialmente. Miren, muchos en el tiempo de pandemia no venían a la iglesia porque les iba a pegar el coronavirus. ¿Sabe dónde les pegó el coronavirus? En su casa. Hasta allá los alcanzó. Sí, teníamos las precauciones, aquí tenemos el gel, el tapete, todas las precauciones. Pero yo creo que a todos, solamente que me equivoque diciendo que a lo mejor a todos nos dio, donde estuviéramos, pero nos pegó, de una manera o de otra. Entonces, tenemos que valorar el que tenemos un lugar donde congregar a nuestra familia. Porque es algo que usted y yo debemos de valorar en gran manera, que tenemos una familia y debemos de defenderla a capa y espada. Debemos de defenderla. Y todos, a ver, varones, ¿qué hacemos nosotros por nuestra familia? Todo. Trabajamos, ¿por quién trabajamos? Por nuestra familia, ¿sí? Por nuestra esposa, por nuestros hijos. ¿Por qué lo hicimos? Por nuestra familia, por ver mejor a nuestros hijos. Como decían ahorita los hermanos, queremos evitarles a nuestros hijos que no tengan los errores que nosotros cometimos. Queremos que nuestra generación sea mejor que la generación que fuimos nosotros. Y para eso, hermanos, tenemos que poner el pecho nosotros. Tenemos que poner la muestra. Y todo es un sacrificio. ¿Sí? Todo es un sacrificio. Nada es gratis en este mundo.
El sol solamente sale y la luna en la noche. Pero todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Nosotros debemos de darle gracias a Dios que tenemos a nuestra familia. Estamos estudiando esta serie de los domingos que es Mi familia está en Cristo. Y hoy el tema que vamos a ver es familias prudentes. Familias prudentes. Y al expresar esta parte de la prudencia, no habla de que seamos familias perfectas. No, todos somos imperfectos. Pero sí, Dios quiere que aprendamos a ser prudentes. ¿Le ha pasado a usted algo como esto? Que ves a una persona que viene vestida de cierta manera y de repente le dices, mira, ¿cuántos meses tienes de embarazo? Y no está embarazada la persona. ¿Les ha pasado a ustedes eso? O sea, que a veces en la imprudencia de hacer un comentario hacemos un mal comentario. No nos cercioramos si está o no embarazada la persona, pero como la vimos rellenita, ya decimos, no, está embarazada. O sea, no somos prudentes. Estoy hablando de un pequeño detalle. Pero el Señor quiere que nosotros seamos familias prudentes en muchas partes de nuestra vida. Y vamos a ir aprendiendo acerca de una familia prudente. Abra su Biblia. Porque usted me puede decir, ¿cómo? ¿A poco la Biblia nos va a enseñar acerca de la prudencia? Vamos a ver. Dice Efesios 5:17. Por tanto, dice, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, y fíjense cómo dice, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, disponemos nuestra vida, nuestro corazón. Queremos ser una familia que avanza en la prudencia. Queremos que tú hables a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Queremos que tú analices nuestro corazón, Señor, y que podamos avanzar y dar otro paso junto con nuestra familia en ser familias prudentes, Señor. Nos ponemos en tus manos y a cada uno danos lo que necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Le abro una pregunta. ¿Somos prudentes o insensatos? ¿Analizamos lo que hablamos o nomás hablamos porque tenemos boca? El Señor nos ha llamado a cada familia, a cada persona como individual, nos ha llamado a que seamos ejemplo en donde estemos, en la familia que Dios nos plantó, porque todos venimos de una familia. Y Dios nos plantó en esa familia y tenemos que ser ejemplo en esa familia que Dios nos plantó. A través de los años que nos vamos conociendo todos como familias, hemos podido ver avances en cada familia. ¿Sí? Familias que cuando llegaron a este lugar eran de una manera y cómo ahora vemos lo que Dios hace cuando disponemos nuestra vida a Él y Dios nos va cambiando. Hay personas que expresan, es que ahí donde tú vas no te dejan hacer esto. Le pregunto yo desde aquí, ¿alguna vez le hemos prohibido algo? Que nosotros le hayamos dicho, no, esto está prohibido hacerlo. No, Dios nos lleva a que analicemos si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. ¿Sí?
¿Alguna vez le hemos dicho nosotros que usted no diga malas palabras? Dios mismo te dice que si eres un maldiciente no entrarás en el reino de Dios. Entonces tú y yo escogemos, o seguimos el camino de andar diciendo maldiciones, o nos empezamos a alejar de todas esas cosas. Porque hay personas que yo he visto personas que maldicen y fíjese, disfrutan. O sea, hasta se oyen entonados. ¿Sí me entienden? Porque es su naturaleza de las personas. Pero eso no quiere decir que sea lo correcto. ¿Sí? Tenemos que nosotros buscar ser una familia prudente. ¿Qué pasa si de repente escuchamos a nuestro niño o nuestro adolescente decir una maldición? Y entonces vamos y nos le acercamos y decimos, a ver, mijo, ¿por qué estás diciendo esto? Bueno, es que pues tú dices. Entonces ya decimos, ah, caray. Ahí podemos ver si tiene razón o no tiene razón. ¿O me has escuchado decir eso? Pero si nosotros somos personas que no estamos transformados, ¿cómo le podemos decir a nuestros hijos que hagan algo que nosotros no hacemos? No se puede. No se puede. Tenemos que dar el paso como jefes de familia. Como ahorita mi hermano Julio, ¿qué decía? Somos el jardinero de la casa. Somos el jardinero de la casa. ¿El trabajo de la jardinería será pesado? Claro que sí. Y si no, véngase un día, lo invitamos a que limpie todas las plantitas que ve por ahí. Y sácale lo que no sirve y esto y acomódale. Y luego cuando mi esposa me dice, ¿puedes poner esa planta allá? Y luego, ¿puedes poner esta planta allá? ¿Sí me entiende? Ahí como que cambia la cosa, ¿verdad? Ya tengo un patín, porque no iba a decir de lo que es, pero es un patín para cargar las cosas. Entonces ya las arrastro, ya las pongo y ya está sencillo, ¿verdad? Pero somos el jardinero de nuestra casa. Nosotros estamos construyendo. ¿Qué tipo de hogar es el que estamos construyendo? ¿Seremos acaso esa familia prudente que Dios quiere? ¿Sí? Ahora, el venir a una iglesia cristiana, el estar en una iglesia cristiana, ¿eso será suficiente para ser transformado? No. Y le voy a decir algo que nos dice el pastor Chuy García en Guadalajara. Dice esto: por más que metas un Volkswagen en una cochera, nunca se va a hacer un BMW. Será un bocho toda la vida. Pero qué bocho, ¿verdad? Puede ser un bocho, no importa, pero un bocho de lujo. Entonces el Señor quiere que al estar en su presencia de Él nos va transformando. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso cantamos la palabra de Dios, para que nuestra vida sea transformada. Muchas veces hay personas que expresan y dicen, es que hoy a mí no me gustó la alabanza. Pues qué bueno, porque no era para usted. La alabanza es para Dios. ¿Sí? Sin duda, no nos vamos a poner a gritar en vez de cantar, ¿verdad? Que a veces se nos salen gallos, bueno, pues eso es parte de lo defectuoso que tenemos, pero debemos de exponernos ante la palabra de Dios, ¿sí? Muchas veces oímos al que está dirigiendo la alabanza o al que está cantando y ministrando y le decimos, ah, mira, se equivocó. Sí, pero si tú y yo nos ponemos ahí, ¿qué tal? O sea, es diferente. Cambian las cosas. Vamos a ver otro versículo en Génesis. Génesis 32, versículo 2.
Nosotros, hermanos, debemos de aferrarnos a la palabra de Dios. Debemos de aferrarnos a Dios. Mira esta historia que está en Génesis 32, 22. Y se levantó aquella noche y tomó ¿tengo mal el versículo? ¿Sí está bien? Génesis 32, 22. Dice, y tomó sus 2 mujeres y 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob, de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Y así quedó Jacob solo. Fíjense lo que hizo Jacob. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó, el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Hermano, aquí está Jacob en una lucha con un ángel, ¿sí? Y fíjense, el nombre de Jacob significa tranza, engañador y mentiroso, ¿sí? Jacob era un hombre que necesitaba de Dios. ¿Y qué dice? Que se puso a luchar con el ángel y dijo, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Hermanos, es tiempo que nosotros como familia nos aferremos a Dios, nos tomemos de la mano de Dios. Y mire, hermano, si usted se toma de la mano de Dios, hay 2 cosas. O tú te sueltas, porque Dios no te va a soltar. Si tú te sueltas, Dios está ahí para tomarte. Pero si no te tomas de la mano de Dios, ¿sabe qué? El problema va a ser para nosotros. El problema va a ser para nosotros. Más adelante ahí, dice en el 27, siguiendo Génesis 32, 27, dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Le preguntó. Él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, el que lucha con Dios. Y usted pone, ¿cómo se pone a luchar con Dios? Se pone Jacob aferrado a Dios, a las promesas de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de aferrarnos a Dios. Y debemos de defender a nuestra familia estando apegados a Dios. Y entonces seremos familias prudentes. Entonces seremos familias que tengamos una nueva manera de pensar y de vivir. Aquí Jacob representaba la tranza, el engaño, la mentira. Pero ¿qué le dijo? ¿Sabes qué? Ya no te vas a llamar así, sino Israel. O sea, el que lucha, el que se aferra a las promesas de Dios. ¿Sí? Jacob significaba lo contrario que Israel. Israel significaba luchar con Dios. Aferrarnos a Dios. Hay gente, hermanos, que de todo lo que tiene que echarle la culpa a Dios. ¿Ha escuchado usted ese tipo de personas? Le sucede una situación que no está dentro de sus posibilidades de resolver y le echa la culpa a Dios. Dice la Biblia que todo lo que nos acontece en nuestra vida es para bien. Todo lo que nos acontece, sean situaciones buenas o difíciles, todas las cosas ayudan para bien cuando decimos que amamos a Dios. Romanos 8:28. Así está ese versículo. Entonces,
Si Dios permite alguna situación de nuestra vida, es con un propósito de que avancemos cada día como familia. Si tú y yo no hemos tenido un encuentro genuino con Dios, bueno, es tiempo de tener un encuentro genuino con Dios. Y debemos de caminar de una manera diferente. Como familia siempre debemos estar de acuerdo. Siempre debemos estar de acuerdo. Para que podamos avanzar en un tema, tenemos que ponernos de acuerdo. Y haga la prueba. Si usted batalla en algo dentro de su familia, yo le aseguro que si usted se pone de acuerdo con su esposa, sus hijos, ¿saben qué? Van a avanzar. Le voy a dar un ejemplo. Usted gana 5,000 pesos al mes, pero está gastando 5,500. ¿A dónde lo va a llevar eso? A un problema. Si usted no pone de acuerdo a los que están junto a usted en decir, miren, nos tenemos que ajustar a esto y no podemos gastar más que esto. Al contrario, nos vamos a bajar el gasto a 4,500 para ahorrar 500 pesos. Y tenga un dato, si usted y yo debemos de ahorrar como mínimo el 10% de lo que ganamos. Si no lo hacemos, estamos mal. Usted dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos enseñando el día de hoy? Mucho. ¿Por qué? Porque sabes una cosa, quizás no te está ajustando lo que tú ganas porque no eres fiel a Dios ni eres prudente. Porque tú despilfarras en cosas que no tienen sentido. Y analice algo. Si usted y yo tenemos algo en nuestra casa que no usamos durante un año, hicimos una mala inversión. Por eso todos en una casa tenemos un cuarto de tiliches, decimos, ¿no? Y usted se mete y dice, ¿cuándo compré eso? ¿Cuándo hice esto otro? Son cosas que debemos ir avanzando en nuestra prudencia, en nuestra vida. Vamos a ver Efesios 5, versículo 1. Esta enseñanza la voy a tener que dar en dos domingos porque tenemos que ser prudentes. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y fíjese el versículo 2 y subráyelo ahí. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Debemos ser imitadores de Dios. Y mire lo que dice el 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, o aun sea el nombre de vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, que tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes pues con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois la luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo que dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hermanos, Jacob cojeaba porque lo habían marcado el ángel. Y él empezó a caminar de una manera diferente. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros como familias? Caminar de una manera diferente, conducirnos de una manera totalmente diferente, ¿sí? Y para que delante de Dios seamos una familia prudente, necesitamos andar con prudencia. Necesitamos andar en prudencia y ser prudentes en lo que hacemos, ¿sí? Debemos de pensar, por ejemplo, las cosas antes de hablar, ¿sí? Porque a veces hablamos y no pensamos. Como el ejemplo que les dije: mira, ¿cuántos meses tienes de embarazo? Y la persona no está embarazada. Entonces debemos de pensar primero y analizar, ¿sí? Ahora, no vamos a ser familias que sean como robots o personas ya programadas. No, debemos de ser genuinos y de una manera natural, ¿sí? Con errores y con fallas como las que tenemos, que si nos pasara aún eso, de que, ay, ¿cómo está tu bebé y no está embarazada? Pues saber, oye, no, ¿sabes qué? Discúlpame. Tener esa manera de poder comprobar que la regamos, ¿no? Ahora, aquí Jacob nos está dando el ejemplo de alguien que se aferra a Dios. Y nosotros debemos de aferrarnos a Dios. Es el momento como familia de tomarnos de la mano de Dios y decir: de aquí nadie me saca. Le voy a compartir algo que me pasó hace muchos años a mí. Llegué un día con mi esposa y mi familia a una reunión donde fuimos invitados a esa reunión donde había varios pastores y otras familias estaban en el lugar. Cuando yo vi la convivencia de ese lugar, yo le dije a mi esposa: de aquí nadie me mueve. O sea, porque yo vi la manera de tratarse de las personas, vi la manera de convivencia. O sea, no cuando te volteas ya te están criticando. Cuando yo vi esa sinceridad del corazón de las personas, no digo que no tuviéramos errores, todos tenemos, pero yo le dije a mi esposa: yo de aquí no me muevo nunca, porque esto es lo que yo le quiero enseñar a mis hijos. Esto es lo que yo quiero que vean de ejemplo de los grandes. Estábamos en un lugar donde estaba la convivencia y de repente las hermanas haciendo unas botanas para la plática y todo, y luego los juegos y todas las convivencias como se hacen muchas veces. Pero uno tiene que decidir estar en medio o decir: no me gusta a mí. Pero si tú rechazas ese tipo de cosas, no te quejes después. Porque luego expresamos como estas cosas: es que a mí nadie me toma en cuenta, a mí nadie me invita. Pues invítate tú. Oye, me di cuenta que van a estar en tal lugar, ahí llego. Punto. Y llegas con una botana o con unas... ¿Cuánto le cuesta a usted hacer unas palomitas? Dígame usted. Nada. Llegues con una bolsa de palomitas y mira, hasta a puños que se las coman. No pasa nada. Compartes algo de lo que Dios te da, se acabó. ¿Sí? Es un detalle nomás. Y aun si no llegáramos con nada, seremos bien recibidos. Pero es una decisión como familia que debemos de tomar, a querer estar en los lugares. Porque no es, cuando nos vamos en familias a comer, hermanos, no es
el gasto, es que vamos a gastar esto. Bueno, si no queremos gastar, pues hay que hacer las comidas en un lugar y se acabó. No gastamos. O traemos de traje, cada quien traje lo suyo y convivimos, no pasa nada. Si a veces no podemos ir a algún lugar, bueno, no pasa nada, ¿sí? Pero siempre debemos de tener esa disposición. Siempre debemos tener esa disposición de estar. Ayer cuando salimos del evento de matrimonios, habían quedado unas tortas. Y el pastor nos informó y nos dijo, les hicieron tortas a todos. Y les pedimos que se lleven tortas, que compren para llevar, para que se acaben y que no se quede nada. Y ¿sabe qué? Todos fuimos obedientes. Cuando salimos compramos itacate para llevar. Y no quedó ni una torta, después andaban buscando las tortas. Pero pues es para todos, es el convivio de todos, ¿sí? Y nosotros, hermanos, debemos de buscar estar en esa prudencia, ¿sí? Y mire, vamos a ir a otra escena que está en Mateo 7:24. Y yo sé que esta parte de la palabra de Dios tiene muchas aplicaciones. Y dice así, Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, ¿qué dice? Insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente le admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, le pregunto yo a usted, ¿usted y yo tenemos autoridad para hablar dentro de nuestra familia? Porque si nosotros hablamos y es pues que nadie escucha porque no tenemos autoridad de decir algo, pues estamos entonces mal, hermanos. Tenemos que tener la autoridad para poder decir, miren, lo que pasa es que estamos en un proceso de transformación. En este congreso que estuvimos, uno de los pastores nos hablaba del cambio, de la metamorfosis que hay en las mariposas. Todos saben que las mariposas vienen de un gusano, ¿verdad? Todos sabemos eso. Pero déjeme decirle algo bien impresionante. Mire, ¿ha escuchado usted de donde llegan las mariposas acá en Michoacán? Que llega la mariposa monarca. ¿Sí ha escuchado de eso? Bueno, déjeme decirle algo. La mariposa monarca viene desde Canadá. Déjame decirle algo, Y toda la gente expresada dice, no, es que las mariposas se vienen desde Canadá y llegan a Michoacán. Sí, pero ¿sabe usted cómo llegan? Que es la tercera o cuarta generación la que llegan, no llegan las que salieron. ¿Sí me va a entender? O sea, eso es bien tremendo. ¿Por qué? Porque habla de que nosotros como familias, ¿qué le estamos implantando a nuestra generación? Esa mariposa que salió de Canadá fue su reproducción tal que cuando llegaron a Michoacán era otra generación la que llegó. Qué bonito, ¿no? O sea, permanecer lo que tú y yo les enseñemos, que permanezca hasta el final. ¿Por qué? Porque nuestra generación va a ser exactamente lo que tú y yo hagamos. Si tu papá o tu abuelito fue carpintero,
Uno de los nietos va a ser carpintero. Bueno, siempre y cuando sea un buen carpintero. ¿Por qué? Porque yo sé que a veces los hijos no quieren hacer lo que los papás hacen. ¿Saben por qué? Tristemente, porque no les enseñamos bien. Porque no les tenemos paciencia. Tristemente. Y a veces no quieren hacer el oficio que nosotros les enseñamos porque no somos buen ejemplo para ellos. Y tenemos que analizarnos si estamos enseñando bien a nuestra generación. Tenemos que enseñarlos bien. Necesitamos tener entendimiento. Necesitamos tener el conocimiento y la sabiduría para poder transmitir a nuestra generación, para que ellos sigan lo que nosotros hacemos o hicimos en su momento. Yo le voy a decir algo también que he preguntado en algunos lugares, básicamente de comida. Les pregunto yo a un taquero, le preguntaba yo, le decía, oye, ¿tus hijos saben hacer la receta que tú haces? Y luego me dice, no, sí, todos la saben hacer. A ver, ¿ellos se ponen a hacerla? No, sí. Le dije, entonces cuando usted ya no esté, ¿esta taquería va a seguir existiendo? Me dice, no, sí. Pues a unos sí les creí y sí fue cierto, pero a otros no. Se murieron los padres y la receta no sirve. La receta no sirve. Entonces nosotros como padres debemos enseñar los secretos. A ver, por ejemplo, las amas de casa. Ustedes hacen unos frijoles. Los frijoles que le salen a usted, pero así de lujo, ¿los saben hacer sus hijos? Y unos me van a decir, no, hombre, no saben. Pues si no saben, hay que enseñarlos. Y le voy a poner un ejemplo. Aquí está la hermana Cristi y nuestra hermana Judith. Ellas hacen frijoles. Y yo los he catalogado como pastorales aquí, los frijoles. Pero le puedo decir yo quién las hizo. Usted me dice, ay, pastor se cuelga. No, de verdad. Yo sé quién los ha hecho. O cuando la hermana Maikea ha hecho su guiso, yo sé, dije, esto lo hizo la hermana. Los desayunos de mujeres que traen sus guisos, les puedo decir, este sí lo hizo la hermana. ¿Por qué? Porque el estómago, hermanos, tiene memoria. No nos pueden engañar. Si usted va a una taquería y nos dan canguro en vez de res, ¿usted cree que puede identificar? Sí, mire, cuando usted lo coma va a empezar usted a saltar. ¿Sí me entiende? Entonces, vamos a identificar cuando algo no está correcto. Dentro de nuestra familia, hermanos, tenemos que tener el entendimiento y el conocimiento para poder enseñar a nuestra generación a que avancemos. ¿Sí? Ahora, enseñemos las cosas correctas, porque también las cosas incorrectas se reproducen. Se reproducen. Hace mucho tiempo en Guadalajara íbamos a un taller mecánico donde siempre llevábamos los vehículos ahí. Y de repente, oye, pues esa pieza ya se la habíamos puesto, ¿no? Empezó ahí a salir y pues resulta que nomás le daban una media limpiada y la volvían a poner. A que aguantara un rato más. No, pues sí se la cambiamos. Sí, pero era la misma, la que compramos la revendían. Y hay mucha tranza, hermanos, en muchos aspectos, no nomás en un taller mecánico, en todos lados. Nosotros tenemos que tener credibilidad en el oficio que tenemos. Porque Dios ha confiado en nosotros. No podemos
quedar mal con Dios. Si quedamos mal con Dios, hermanos, con todo el mundo quedaremos pésimo. Si con el más importante quedamos mal, estamos perdidos. Ahora, el Señor quiere que seamos familias prudentes, sabias y entendidas. Y fíjense, aquí viene una respuesta de Santiago. Santiago 3, versículo 13. Dice, y viene con una pregunta, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente, ¿qué dice ahí? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de juicio se siembra en paz para que aquellos que hacen la paz. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Que seamos sabios y entendidos para ser prudentes, con una buena conducta, con sabia mansedumbre, hermanos. Esto es la palabra, la que nos instruye, la que nos enseña. Y por último, de lo que vamos a ver ahorita, quiero enseñarles la conversión de Saulo, que está en Hechos 9:6. Saulo era un hombre que perseguía a los cristianos, que mataba a los cristianos. Inclusive él estuvo ahí cuando mataron a Esteban, después de haber predicado la palabra de Dios. Él estuvo ahí cuando lo mataron. Dice Hechos 9:6. No, desde el 1 vamos a leer. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se separaron, ¿qué dice aquí? Atónicos, asustados, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos, ¿qué dice ahí? No veía a nadie, o sea, quedó ciego del resplandor, del asombro de lo que pasó. Dice, llevándolo por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo, fíjense cuántos días. ¿Cuántos días? 3 días sin ver. Y no comió ni bebió. O sea, estaba ayunando ahí. Pero imagínense, después de haber
sido el terror de la persecución, se queda ciego de repente. Entonces dice el 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Miren lo importante de obedecer a Dios cuando Dios nos dice algo. Ananías, y le respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama, ¿cómo se llama? Derecha, y busca en casa de Judas un llamado Saulo de Tarso, porque ahí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos por encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, fíjense lo que respondió: Señor, he oído muchos acerca de este hombre, o sea, no es una pera en dulce. Dice: ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? O sea, el profeta se estaba preparando, le estaba recordando esto al Señor. Dice: aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para pretender a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le dijo, ¿qué le dijo? No le dijo: si quieres ve, Ananías. No, le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Le pregunto, cuando padecemos situaciones difíciles en nuestra vida, ¿Dios lo permite? Claro que sí, Dios lo permite. Entonces, ¿cómo vamos a ser una familia prudente si Dios permite, pastor, que me quede sin trabajo? ¿Sabes una cosa? Si nosotros no entendemos y obedecemos a Dios, Dios nos va a poner en cintura, hermanos. Y si Él te dice: quiero que te administres y quiero que esto, que me des para mí, que hagas todo esto, y si tú no lo haces, ¿sabes qué? Te vas a quedar sin trabajo. Y usted va a decir: ¿pero eso es malo, pastor? No, te va a hacer entender que quien manda es Él. Y que entonces cada peso que te ingresa lo vas a cuidar muchísimo, porque ya te quedaste sin trabajo. Y vas a empezar a andar de una manera muy prudente. ¿Por qué? Porque ya pasaste una situación. Pero si no obedeces a las instrucciones mire, si no le haces caso a Dios, a nadie más le harás caso. Nosotros como pastores podemos instruir a las personas, podemos decirle consejos y todo, pero si a Dios no escuchas, a nosotros nos vas a ignorar. Por eso debemos de ser familias que conocen, que actúan en sabiduría, ¿sí? Y tú y yo que conocemos a Dios, es el momento de decirle: Señor, quiero depender de ti. Quiero que tú me guíes, ¿sí? Le pregunto yo, ¿usted a un extraño le daría su número de cuenta, como a veces le llaman por teléfono? Pásame tu número de cuenta y tu contraseña. ¿Se la daría a usted? ¿Verdad que no? A un extraño no. Pero si Dios nos está pidiendo que nosotros empezamos a actuar en sabiduría, ¿qué debemos de hacer? Pues ponernos en práctica, actuar en sabiduría, ¿sí? Actuar en sabiduría. Hoy en día debemos estar atentos, hermanos, para ser familias que actúen en prudencia. Dios quiere que actuemos sabiamente, ¿sí?
y que lo hagamos de todo nuestro corazón para Él. Porque el Señor quiere traer una vida de prudencia a nuestra vida. Y Dios quiere manifestarse en medio de nuestras familias, siendo familias prudentes. Siendo familias prudentes. Y tengo muchas más cosas que decirle aquí, que las voy a continuar el siguiente domingo, porque hablo de beneficios de la prudencia. Y después se los voy a explicar, porque el tiempo nos fue ganando. Y pero pues póngale una pausa ahí a sus notas y vamos a ver el siguiente domingo lo que Dios quiere hablarnos para ser familias prudentes. Y quiero que incline su rostro, vamos a orar para terminar. Enséñanos cada día, Padre, a conocerte, Dios. Ese siempre será nuestro deseo, conocerte, amarte. Enséñanos a ser familias que te amen con todo el corazón. Ayúdanos, Señor. Que esta palabra que hemos aprendido aquí, Señor, la pongamos en práctica, Señor. Ayúdanos, Padre. Ponemos en tus manos y ayúdanos a enseñar a nuestra generación para que sean prudentes cada día en lo que hacemos. En el nombre de Jesús te glorificamos y te damos gracias. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, que ahorita vamos a despedirnos todos y van a vender unos helados ahí en la puerta, para que si alguien se quiere llevar helados para su casa, vamos a empezar a recabar fondos para el Congreso y para que se anoten también las familias para irnos todos en abril, apartar los hoteles y en qué vehículo nos vamos a ir para que todos podamos estar allá en Guadalajara. Pues que Dios les bendiga.